Noches a todos, siendo las 8:05 del día 9 de marzo del año 2021, vamos a dar inicio a la videoconferencia relativa al módulo 11, Relaciones Colectivas de Trabajo y Seguridad Social, Unidad 1, Derecho Burocrático y Seguridad Social, Sesión 1, Derecho Laboral Burocrático. Sean todos ustedes bienvenidos y vamos a dividir nuestra sesión en dos grandes bloques. El primer bloque va a ser un encuadre, vamos a hablar de forma general de lo que vamos a ver en este módulo, de lo que se trata de que aprendamos en este módulo, y un segundo momento, un segundo bloque que vamos a hablar en específico de la sesión número 1 del derecho laboral burocrático. Lo quiero hacer así porque al final de cuentas hay unas situaciones que tenemos que concientizar nosotros. Según yo tengo entendido, y por lo que me pude dar cuenta, ustedes ya llevaron un módulo número 10 que tiene que ver con derecho del trabajo, y este módulo 10 se llama Relaciones Individuales del Trabajo. Es decir, ya vieron la parte medular o núcleo del derecho laboral, lo que es las relaciones individuales de trabajo. Si nosotros seguimos un poquito al maestro Mario de la Cueva, dentro de las características de que habla del derecho al trabajo, dice que el derecho al trabajo es un derecho único e indivisible compuesto de varias partes. Una parte medular o núcleo, que constituye precisamente las relaciones individuales de trabajo, la parte esencial del derecho laboral, y una parte de la envoltura protectora. Entonces, ustedes el año pasado, el módulo pasado, vieron la parte medular o núcleo. Ahora vamos a ver esa envoltura protectora a la que se refiere don Mario de la Cueva en todo caso. Y bueno, este módulo 11, Relaciones Colectivas del Trabajo y Seguridad Social, es un módulo que si nosotros lo vemos en función del mapa curricular de la licenciatura en Derecho ahí en la Universidad Nacional Abierta a Distancia de México, su carrera dura 4 años, en teoría duraría 4 años, y ahí se divide en semestres. Lo que vamos a estudiar nosotros corresponde al segundo año, al segundo semestre o primer semestre, dependiendo cómo lo veamos en el año, y es el módulo 11. Se supone que ustedes ya en módulo 10 se vieron relaciones individuales de trabajo y después, posteriormente, en la parte ya práctica, en el módulo 16, van a ver lo que es práctica forense laboral, que es también parte de la continuidad de lo que vamos a ver nosotros este ciclo. Entonces, el primer módulo, que se llama Relaciones Individuales de Trabajo, en teoría lo que vieron fue el derecho individual, la relación individual del trabajo que se da entre el patrón y el trabajador, formas de rescisión, suspensión de la relación de trabajo, prestaciones y todo lo que va en torno a esa relación individual del trabajo. Y hacia el módulo 16 van a ver la cuestión práctica, cómo vamos a aterrizar ya en la manera práctica el derecho procesal del trabajo. Pero el gran problema para mí es que en este módulo 11, que se llama Relaciones Colectivas del Trabajo y Seguridad Social, realmente el nombre no refleja lo que vamos a ver en realidad durante este módulo. Realmente el nombre queda muy pequeño, queda muy corto al alcance de lo que vamos a ver, y esto me preocupa porque la materia que vamos a abarcar en esas 6 semanas prácticamente es lo que yo en maestría o en las licenciaturas abarco hasta 2 años. Es decir, para ver esto que estamos viendo nosotros abarco yo incluso hasta 2 años, porque la materia es muy extensa, es muy interesante y tiene muchas cosas que vamos a ver poco a poco. Si ustedes se fijan, nuestro módulo está estructurado con 3 unidades. La unidad 1 se llama Derecho Burocrático y Seguridad Social, aunque lo correcto sería hablar Derecho Burocrático al Trabajo, porque de alguna forma es aún todavía una rama o una disciplina del derecho laboral. Seguridad social, la seguridad social, fíjense que aunque se sigue pensando que es un apéndice del derecho del trabajo, eso es la mentira más grande hoy en día. Si ustedes me acompañan mañana que veamos pensiones con el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, que es para mi gusto el mejor segurólogo social de México, incluso vayan a Porroa y pregunten por el libro Nuevo Derecho de la Seguridad Social, que es de Ángel Guillermo Ruiz Moreno, van a ver que es un libro así de grande, imagínense, para poderlo estudiar todo. Y la seguridad social es un derecho humano que tienen todos los mexicanos, por el simple hecho de ser mexicanos. La seguridad social es la protección que nos brinda el Estado cuando por una situación ajena a nuestra voluntad nos vemos privados de obtener un medio de subsistencia y de bienestar social, es decir, un ingreso que me permita subsistir. Pero, al final de cuentas, sí nace a partir del derecho del trabajo. Por eso se sigue pensando como una disciplina, una rama del derecho laboral, pero ya no es así. Y eso lo vamos a platicar en la siguiente sesión. Y vamos a ver lo interesante de esta bonita materia que se llama seguridad social. Y la seguridad social no es el seguro social, aunque vamos a ver seguro social nosotros, la seguridad social abarca, cuando menos en México, 5 seguros sociales, que es el ISSSTE, el Seguro Social, el ISFAM, el Infonavit y algunos mucho en ese sentido.
La unidad número 2 se llama Derecho Colectivo del Trabajo. Y entonces fíjense aquí lo interesante. El derecho colectivo del trabajo es una rama extensa que es la parte de la envoltura protectora del derecho individual. A partir del derecho colectivo es que nosotros hacemos vigentes los derechos individuales en la empresa o establecimiento y mejoramos, hacemos cada vez más humanas y más justas las relaciones individuales del trabajo a través de tres instituciones básicas que comprenden el derecho colectivo, que es el derecho a la libre sindicación, el derecho a la contratación y negociación colectiva y el derecho de huelga. Esas son las tres instituciones básicas. Este, a mí me llama mucho la atención porque cuando menos la sesión 1 se llama Organizaciones Colectivas del Trabajo, tendrá que ver con el derecho sindical, que es un derecho humano y que además en las reformas que se dan en el 2017 y en el 2019 a la Ley del Trabajo hay una transformación muy interesante en la cuestión de la libre sindicación en México con la firma del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, también vigente hoy en día, y esa es una de las primeras instituciones. La otra, contrato colectivo y contrato de ley, es otra institución que tiene que ver con la negociación colectiva. Vamos a hablar mucho también de lo que es el diálogo social como instrumento básico o el, el alma propia del derecho colectivo. Y el tercero, la sesión 5 se llama Reglamento Interior de Trabajo y Huelga. Para mi gusto, esto es incorrecto porque tendríamos que hablar ampliamente de la huelga. El Reglamento Interior de Trabajo sí es un instrumento de orden colectivo, pero que al final de cuentas no constituye instituciones básicas del trabajo. En caso tendríamos que haberlo puesto en la negociación, la sesión número 4. Pero vamos a hablar de lo que es la huelga, cómo se dan las huelgas y vamos a ver muchas cosas. Y hacia la unidad número 3 vamos a hablar de la nueva justicia laboral, aunque la unidad está mal nombrada también. Digo, con todo respeto para también los que diseñaron, porque en realidad en la sesión 6 nos está dando el panorama de lo que es que vamos a ver en esta unidad número 3. Marco conceptual del derecho adjetivo del trabajo y proceso laboral. Es decir, vamos a ver derecho colectivo, derecho procesal del trabajo. ¿Sí? Y vamos a ver la transformación que se da hoy en día en el cambio de paradigma de la Administración de Justicia Laboral. Porque, si ustedes recuerdan, y vamos a seguir viendo más adelante, el órgano encargado hoy en día de resolver los conflictos entre trabajadores y patrones o entre trabajadores mismos o entre sindicatos y trabajadores, etcétera, son las juntas de conciliación y arbitraje, las cuales desaparecen y ahora se integran esos organismos al Poder Judicial. Porque cosa curiosa, estas juntas de conciliación y arbitraje de conformación tripartita que nacen con la Constitución del 17 y en especial en la Ley del Trabajo de 1931, bueno, y en la Constitución de la Ley del Trabajo del 31 eran órganos de conformación tripartita que estaban a cargo o que estaban en el Poder Ejecutivo, cosa que fue muy criticado durante mucho tiempo. Bueno, entonces esto me lleva a la siguiente conclusión. En realidad, no vamos a ver una sola asignatura en este módulo, vamos a ver 4 asignaturas. Vamos a ver Derecho Burocrático del Trabajo, vamos a ver Derecho de la Seguridad Social, vamos a ver Derecho Colectivo del Trabajo y vamos a ver Derecho Procesal del Trabajo. Qué gran problema para todos nosotros. Cada uno de estas disciplinas jurídicas en los sistemas escolarizados lo vemos en un semestre y lo vamos a ver nosotros en 6 semanas. Cada unidad que vemos en semestre la vamos a ver en 5 días. ¿Se sigue cortando? ¿Se me corta el audio? ¿No? Ah, ok. Entonces, ese, ese es un gran problema que tenemos nosotros, porque vamos a tratar de aprender muy general cosas que tendríamos que aprender un poquito más a profundidad. Entonces, no se desesperen, no pasa nada, vamos a tratar de avanzar, vamos a tratar de aprender y aún así yo quedaré siempre a disposición de ustedes para que aquella duda que puedan tener o que les pueda surgir me la hagan saber, ¿no? Porque vamos a tratar de ver esto. Y es que también tenemos otro gran problema. Esta última parte, derecho procesal del trabajo, estamos en un momento de transición. Están desapareciendo las juntas de conciliación y arbitraje, incluso 10 estados ya han desaparecido. Bueno, no han desaparecido porque siguen funcionando hasta que saquen el último juicio y están entrando en vigor o en funcionamiento los juzgados de lo laboral dependientes de los poderes ejecutivos de la federación, de los poderes judiciales tanto de la federación como de las entidades federativas. Entonces son dos paradigmas distintos. Y aquí hay otra cosa también interesante. Los principios del derecho procesal del trabajo
sí, aunque siguen siendo lo mismo, hay algunas variables. Entonces tendremos que ver dos procedimientos laborales, dos instancias que tienen que ver con el derecho por del trabajo. Entonces, vamos a tener que hacer sesiones un poquito larguitas en ese sentido para poder nosotros abarcar aquí en la videoconferencia un poquito. Digo, si eso no les incomoda, a mí me gusta echar rollo, entonces me puedo aventar sesiones de 4 o 5 horas, pero no va a ser tanto, mejor 1 hora y media, 2 horas, dependiendo del material que tengamos. Dice Irma Yala, se queda como diciendo, no, 5 horas no, maestro, no sea abusivo, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible vamos a tratar de hacerlo, de compactarlo y de poder ver lo más que se pueda en todo caso. Y además las estaré invitando permanentemente al conjunto de conferencias, eventos que hacemos como la Academia Nacional, de la Academia Mexicana, y eso nos va a permitir ampliar un poquito nuestra visión al respecto. Esos son los temas que vamos a abarcar en cada una de las sesiones que están aquí. No me detengo para no, ¿cómo se dice? Para no alargar mucho la videoconferencia. Y forma de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Pues la forma de trabajo ya la conocen ustedes. Prácticamente ya saben cómo se trabaja en sesiones. En las sesiones se quiere entregando dos actividades que se realizan, dos actividades académicas y una actividad integradora, que todo, ok, que todo al final de cuentas se vaya entregando. Entonces, ustedes ya tienen su planeación didáctica, van a ver ahí que tienen una fecha de primera entrega, que normalmente la fecha límite en el caso de nosotros es cada 5 días, y después les pongo que el segundo intento más o menos se da al tercer día de la siguiente sesión. ¿Por qué? Porque ustedes tienen 5 días para entregar su actividad como fecha máxima, el término de la sesión, y después aquellos que requieran entregar una segunda oportunidad por una retroalimentación que les dé y les haga algunos señalamientos, lo podrán hacer en todo caso dentro de los 3 siguientes días. Pasando los 3 siguientes días de cada sesión, y que es el periodo máximo o límite de la retroalimentación, cada trabajo que se entregue de forma extemporánea empezará a tener una sanción en su calificación. Es decir, aunque esté bien la tarea, es posible que solamente alcancen como calificación máxima el 90, o el 80, o el 70, o el 60, según el atraso. Lo que no se vale es que me entreguen incluso 2 o 3 sesiones juntas. Y esto no es porque yo lo quiera. A mí la verdad es que yo creo mucho en la educación abierta a distancia, y creo que la educación abierta y la educación a distancia está dedicada o está encaminada a adultos, a gente que ya tiene cosas que hacer, que tiene sus actividades, por lo tanto debería ser más flexible y más libre. Pero los lineamientos de la institución nos dicen que así debe ser, y entonces tendremos que acatar lo que nos dice la, la dirección de la escuela. Ahora, vamos a tener sesiones permanentes cada 1 o 2 veces por semana hasta abarcar las 7 de los 7 temas, y dicen aquí que sería bueno que sería siempre a las 8 de la noche. En efecto, pensando en que ustedes tienen que trabajar, siempre van a ser a las 8 de la noche. No vamos a hacer sesiones mañaneras ni matutinas, tampoco de madrugada, ¿no? Entonces van a ser a las 8 de la noche hasta las 8:30, 8:30, 9, 9:30, 10, dependiendo del tema, pero procuraré que sean normalmente por ya en la noche. Porque todos trabajamos, ¿no? Y a veces nos queda un poquito lejos de la casa como para movernos y estar escuchando de forma correcta. Ahora, pues en función de ay, no vean mi WhatsApp, perdón, déjenlo quito. Este, porque estamos en el chisme sindical acá de otras cosas. Entonces, ya por ahí ustedes, muchos se presentaron conmigo, otros no. Por ejemplo, en el caso me llamó mucho la atención de alguien que me dice ahí excelente, que ella me contestó, y me decía, maestro, yo lo único que le pido, que en su clase, que en sus videoconferencias sea usted congruente, que busque dar ejemplos con base a la experiencia, que no sea usted egoísta. Bueno, no me dijo egoísta, esto lo presumo yo en función de lo que me dijo. Que las conferencias sean dinámicas, respetuosas, con argumentos jurídicos, que haya respuesta a las preguntas. Ya se rió, ya sé que ya sabe a quién me refiero. Y esto debe ser así. Yo comparto con Silvia, bueno, pues Silvia, comparto lo que ella me dice. La sesión vamos a tratar de hacerla lo más dinámica posible. Vamos a echar mucho choro mareador, pero también vamos a echar uno que otro chisterín. Vamos a tratar de dinamizar. A lo mejor de repente volteo y le digo, Magdalena Acuña, ¿cómo estás? Contéstame esto, o le diré a Mariana Juárez o a alguna persona, a Ricardo Alberto, con el ánimo de que también participe.
Pero, como también lo hago con los chavos del sistema escolarizado, el hecho que yo les pregunte no quiere decir que los vaya a regañar, a ridiculizar o a decir alguna cosa incorrecta, ¿no? Porque estamos entre adultos. Ya estamos entre pares, entre iguales. Yo la única mi función es ser un facilitador del conocimiento. Usted su función es estudiar. Y aquí nadie es más inteligente o más fregón que los demás. Bueno, el maestro un poquito más, ¿no? Pero nadie es más que los demás. Entonces, pueden preguntar con toda la libertad, sin miedo a equivocarse, sin miedo a argumentar algo incorrecto. Para eso estamos aquí. Si no lo quieren hacer en el momento de clase, no pasa nada. Para eso tenemos un sinnúmero de herramientas asíncrónicas, como es el chat, como es el correo electrónico, como es el mensajero, muchas cosas. Sí, también, Miguel, si hay unas consultas que sean de orden particular, lo único que les pediré entonces que esas sí las hagamos por los otros mecanismos para tratar de respetar el tiempo de los demás, de los que nos acompañan aquí en todo caso en clases. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? Yo aquí le quería preguntar a Mariana Valdovinos, ¿qué piensas, Mariana? Voy a tomar esta agua, perdón, ¿eh? ¿No se escucha, Mariana? A ver, en lo que puede echar a andar su micrófono, Elizabeth Hernández Juárez, algo que quieras comentarnos, ¿cómo ves? Buenas noches. A mí me parece muy bien que interactuemos en estas sesiones porque es muy raro, la verdad es muy raro el docente que da este tipo de sesión y a veces no es muy fácil ser autodidacta en algunas cosas, este, y en este tipo de sesiones logramos disipar dudas. Y a mí me parece excelente que podamos tener por lo menos una vez a la semana y que no sea tan limitado el tiempo para poder disipar todas las dudas que lleguemos a tener. Desafortunadamente yo estoy recurriendo a este módulo, no porque no haya entregado tareas, ni porque no le haya entendido, porque es una de las materias que más me gusta, sino porque el trabajo me absorbió más de lo que debía. Y la verdad es que está muy interesante, al menos a mí me gusta, pero me quedé con muchas dudas porque la primera vez que lo cursé no tuve la oportunidad pues, de tener este tipo de actividad con el docente. Entonces, pues espero poder disiparlas esta vez con usted. No, qué bueno, y ojalá que así sea. Dices tú que tuviste muchas dudas el ciclo pasado, el módulo pasado, a lo mejor ahora vas a tener más conmigo, ¿no? Porque al final de cuentas la duda es el inicio del conocimiento, porque quien tiene duda investiga, trata de encontrar la respuesta, y es el motor para poder conocer, ¿no? Quien no tiene duda, quien no tiene inquietud, quien no tiene, pues no aprende en realidad. Tienes la razón, es difícil ser autodidacta en función de los tiempos, de nuestras ocupaciones, muchas cosas que hacemos. Es fácil cuando tenemos un poquito más de tiempo que podemos dedicarnos, ¿no? Es difícil también porque el cúmulo de conocimiento que tenemos que leer en una semana es mucho y a veces nos desesperamos porque no encontramos la respuesta rápida, porque no sabemos dónde buscar, porque no encontramos el libro adecuado, etcétera. Entonces, si se fijan ustedes y se van incluso a la parte donde dice avisos del docente, por ahí les puse una liga para que se abra una carpeta donde subo un sinnúmero de libros digitales que tienen que ver con derecho colectivo, con derecho individual, con derecho procesal, para que ustedes puedan consultarlos libremente. Incluso también normalmente les ponemos la liga para que bajen la ley federal del trabajo y la ley de los trabajadores del servicio del Estado y la bajan la que está en la Cámara de Diputados, pero bien, no viene índice y a veces cuando no tenemos índice y no conocemos la ley nos cuesta un poquito de trabajo. Pero yo ya lo puse índice, ya les puse ahí también para que ustedes la puedan trabajar y puedan ver muchas cosas. Ahora bien, normalmente vamos a trabajar en estas videoconferencias, vamos a trabajar a través de las herramientas asincrónicas como es el chat, el correo electrónico, el mensajero, pero también podemos trabajar sincrónicamente, así, rostro face to face, ¿no? Rostro con rostro. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a través de estas videoconferencias, pero también si en un momento dado hay una duda excesiva que no nos deja dormir, estamos piense y piense, o porque no encontramos la respuesta, pueden también organizarse y a lo mejor decirme, profesor, me gustaría una videoconferencia.
Y podemos, al fin que la herramienta es gratuita y la tenemos permanentemente ahí, podemos hacer videoconferencias de 5, 10, 20 minutos en las cuales yo les pueda resolver alguna duda. Eso sí lo podemos hacer. Eso no sé si me lo permita la institución, pero pues yo me gusta estar permanentemente conectado. Ahora, con esta cuestión del COVID, pues me la vivo dando clases de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Ya hasta me siento como que la computadora es parte de mi vida, es una extensión mía. Entonces, pues ya nos iremos acostumbrando. Entonces, con toda la confianza del mundo, y entonces así vamos a estar trabajando. ¿Alguna otra, alguien que quiera así espontáneamente? Sí, pues nada más yo. Adelante. ¿Te vas a decir algo? Ah, échale, Mariana, adelante. Ay, ya se me rajó. Bueno, estamos, en cualquier momento todos podemos hablar. Vamos a pasar entonces ahora sí a lo que nos tiene que ver con la sesión número 1. La sesión número 1 se llama Derecho Burocrático del Trabajo. Este derecho burocrático del trabajo, que de alguna forma es una de las ramas o una de las disciplinas del propio derecho laboral, pero que es muy peculiar, muy curiosa. Ustedes de alguna u otra forma ya en la ocasión pasada, el módulo anterior, repito, ya vieron lo que era el derecho individual del trabajo y seguramente vieron ustedes algo que se llama relación individual del trabajo, que es ese vínculo, esa situación jurídica objetiva que se da entre el patrón y el trabajador por la prestación de un servicio personal y subordinado a cambio de un salario, ¿no? Y seguramente ya vieron muchas cosas que tiene que ver con el derecho laboral. Ahora vamos a hablar de este derecho laboral burocrático, que a veces hasta parece un tanto peyorativo hablar de burocrático, porque cuando nos hablamos de burócrata, hablamos de una persona que está detrás de un escritorio siempre malhumorado, contestándote feo, mal pagado, corrupto, etcétera. Y entonces a veces lo hacemos de una forma peyorativa, pero lo que sí tenemos que entender es que el trabajador burocrático, pues también es trabajador. Es un trabajador como cualquiera de los demás trabajadores que están regulados por el apartado A. Pero ustedes se dieron cuenta cómo estos trabajadores están regulados por un famoso apartado B del 123 constitucional. Y algunos autores hoy en día siguen insistiendo en que esto es un tanto denigrante y que atenta contra la dignidad y la integridad de sus trabajadores, porque pareciera que en México tenemos trabajadores de primera y de segunda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se dio esto así? ¿Qué fue lo que fue pasando durante el largo de la historia? Algo que tenemos que entender que en México nuestro derecho laboral es un derecho relativamente joven a comparación del derecho civil, del derecho penal y otras disciplinas jurídicas, porque es un derecho que cuando menos en México nace hasta la Revolución Mexicana, 1917, artículo 123 constitucional. Anteriormente no. Incluso a nivel mundial, si ustedes estudiaron la ocasión pasada, el módulo pasado, Historia del Derecho del Trabajo en el Mundo, pues el derecho del trabajo nace con la época contemporánea. Acuérdense que nosotros dividimos la historia del mundo o la historia de la humanidad en etapas, como lo hacen los historiadores. Está la prehistoria, y después en la historia está la época antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la época contemporánea. Y realmente el derecho al trabajo no es como los demás derechos que podemos tener nosotros antecedentes desde la edad antigua, con los romanos, los griegos, etcétera. Después la edad media y la edad moderna. Prácticamente nosotros hablamos de derecho del trabajo hasta la edad contemporánea, porque algo que da, Espérame, le estoy cambiando. algo que da origen a la edad contemporánea, pues es la toma de la Bastilla con la Revolución Francesa y también la Revolución Industrial, ¿no? Son los acontecimientos históricos. Y esa revolución industrial es el que da origen al derecho del trabajo en el mundo. Fueron muchos años de esfuerzo, muchos años de lucha por la clase trabajadora, y ese derecho del trabajo en el mundo lo dividimos en tres grandes etapas históricas del derecho laboral. La época heroica, donde no hay derechos de los trabajadores, donde eran reprimidos, masacrados, no había ninguna garantía para ellos. Luego viene una época que le llamamos época de tolerancia, donde ya hay reconocimiento de algunas mediados del siglo XIX hacia acá, y al finales del siglo XIX viene lo que llamamos nosotros el reconocimiento de las instituciones y el nacimiento del derecho del trabajo propiamente dicho, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros cómo este derecho burocrático incluso nace mucho después. En el caso de México, el derecho laboral surge en 1917 con la Revolución Mexicana, con la
promulgación de la Constitución Política de 1917 y el artículo 123. Pero los burócratas, los trabajadores al servicio del Estado tuvieron que esperar más tiempo. Tuvieron que esperar tiempo para que pudiera venir un presidente de la República llamado Adolfo López Mateos y les hiciera justicia laboral. Y bueno, ¿cómo podríamos nosotros definir a nuestra disciplina llamada derecho burocrático del trabajo, derecho laboral burocrático? Hay varias definiciones, unas más aceptadas que otras, unas que van más encaminadas a querer encasillar al derecho burocrático en el derecho administrativo y otras que lo quieren encasillar en el derecho laboral. Y bueno, al final de cuentas, vamos a ver cómo en realidad hoy en día nosotros colocamos al derecho burocrático como parte del derecho laboral, como parte del derecho del trabajo, pero que desafortunadamente sigue teniendo un tratamiento como un híbrido. Nuestro derecho burocrático es un híbrido, porque si se fijan ustedes, tenemos un doble régimen de los trabajadores burocráticos, un régimen laboral, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y un régimen administrativo, Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. ¿No? Hay un doble régimen, hay una doble responsabilidad y hay una regulación híbrida, por decirlo de esta manera. No dejan de ser trabajadores con una relación de orden administrativo, no pasan completamente a la orden laboral, pero también continúan con esa protección de los derechos laborales. Y hoy en día, con más fuerza, con el nacimiento de las responsabilidades, la ley anticorrupción y muchas cosas. Entonces, es un híbrido que tenemos nosotros que entender como tal. De las definiciones ahí, dice, se ha perfilado de sus orígenes como una rama autónoma que evoluciona a partir del derecho administrativo y tiende a alcanzar para los servidores públicos los beneficios del derecho del trabajo o las limitaciones que impone la función pública. Porque vamos a ver nosotros, bueno, no, lamentablemente el tiempo no nos alcanza, como por ejemplo derechos como la huelga para los trabajadores está limitada, para los trabajadores burocráticos, ¿no? Es decir, si bien es cierto ese derecho humano a la huelga, a poder manifestarse, a llevar a cabo la suspensión de labores cuando las cuestiones no les son favorables, en el caso de los trabajos burocráticos está limitada, y más en la federación. Las entidades federativas hay regulaciones que tienen una apertura más, pero que desde el artículo 123, por ejemplo, dice que para que puedas irte a una huelga como trabajador burocrático, las violaciones deben ser generales y sistemáticas. Si la violación no es general y sistemática, entonces no puedes irte a la huelga. Pero además también está limitada porque en los servicios públicos esenciales no puede haber huelgas, a diferencia de los trabajadores normales. Otra situación que vamos a ver más adelante en el módulo, el derecho a la libre contratación colectiva, a firmar contratos colectivos de trabajo. Si ustedes se fijan y estuvieron leyendo, en la materia burocrática no hay contratos colectivos de trabajo. Lo que encontramos es algo que le llamamos nosotros condiciones generales de trabajo. Y esas condiciones de trabajo se establecen, pero fíjense, dice la propia ley, la establece el titular de la dependencia en conjunto con el sindicato, pero las establece el titular de la dependencia. No es una libre negociación colectiva como en el caso de los trabajadores del apartado A, donde viene el jaloneo de uno y de otro, se mientan la Mauser, hay esfuerzos y logran verdaderas conquistas laborales. En el caso de los burócratas, no. Y incluso dice que para poderse llegar a las prestaciones, eso debe ser aprobado en el presupuesto o por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay una serie de limitantes para los trabajos burocráticos. Por eso les digo, es una transición entre el derecho administrativo y el derecho de trabajar. Dice, por otro lado, diversos doctrinarios, como Miguel Acosta Romero, que es un librote así, ahí se lo recomiendo, quería escaneárselo, pero no se puede mucho. Dice, es la rama del derecho laboral que se encarga de regular las relaciones entre el Estado y sus trabajadores en sus diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, así como los derechos y obligaciones que de ella surcan, según dice Acosta Romero. Y aquí hay algún problema. También nosotros vamos a ver que tenemos que tener presente para poder entender al derecho burocrático del trabajo, no solamente el artículo 123, apartado B, sino tenemos que tener presente el artículo 115 constitucional y el 116. El 115 constitucional habla de los municipios, habla del municipio. Y el 116 habla de las entidades federativas. Y ahorita no tengo presente el dato, pero el propio artículo 115 constitucional, en alguna de las fracciones, creo que es la sexta o séptima, dice que las relaciones entre los municipios y sus trabajadores se regirán
conforme a las leyes que emitan la legislatura de los estados con apego al artículo 123 constitucional. Y lo mismo dice el artículo 116. Entonces vamos a ver que a diferencia del derecho del trabajo en general, donde tenemos una sola ley federal del trabajo, ¿sí se acuerdan ustedes que tenemos una sola ley federal del trabajo que rige para todos los trabajadores en México y que tiene prácticamente dos sistemas de competencia, el sistema de competencia federal y el local, y que el artículo 123 mismo lo señala, y incluso el 527 de la Ley Federal del Trabajo dice qué corresponde a la federación y qué corresponde a los estados. En el caso, digo, y además el propio artículo 73 de la Ley de la Constitución General de la República reserva a la federación que sea la única, el único nivel de gobierno, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, que sea el único facultado para emitir leyes en materia del trabajo, apartado A. Es decir, las entidades federativas no pueden emitir leyes laborales. Ojo, solamente la federación, pero cosa distinta con el derecho burocrático. En el derecho burocrático, el Congreso de la Unión establece las reglas para regular las relaciones entre los trabajadores de los poderes de la Unión y sus trabajadores. ¿Cuáles son los poderes de la Unión? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial federal. Por eso, lo que ustedes estudiaron o que van a estudiar en esta sesión es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que se refiere precisamente a los trabajadores de los poderes de la Unión, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, con algunas reglas distintas incluso. Y que el 123 habla de esto, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces? Porque incluso si ustedes ven el 123 constitucional apartado B, se refiere a los poderes de la Unión, nunca dice nada de los municipios ni los estados. Y es cuando tenemos que dar una vista, voltear al 115 y 116, que dice que las relaciones entre los municipios y sus trabajadores, estados y sus trabajadores, se regirá conforme a las leyes que emitan la legislatura de los estados, conforme o con apego a las bases del apartado B del 123 constitucional. Pero también curioso, no dice así, dice conforme a las bases del 123 constitucional, no dice apartado A o B. Y entonces hay quien dice que los estados pueden libremente incluso tomar normas del apartado A, pero bueno, en dependencia de esto. Entonces vamos a ver que a diferencia de la ley del apartado A, de lo que ustedes estudiaron en el módulo pasado, aquí podemos tener no solamente una sola ley, que es la ley federal, tenemos leyes estatales. Cada ley, cada estado tendrá su propia ley para los trabajadores al servicio del estado y los municipios. Algunos le llaman del servicio civil, y etcétera. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, donde yo vivo, se llama Ley de los Trabajadores al servicio del estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios. Y entonces ahí vienen las bases para los trabajadores burócratas del estado de Michoacán y de los municipios del estado de Michoacán. Y entonces, si nosotros vamos a estudiar derecho burocrático, tenemos que tener en cuenta no solamente la ley federal para trabajadores del poder de la Unión, sino que si nosotros vamos a ver cuestiones con los trabajadores de los estados y los municipios, tendremos que ver cada legislación en concreto. Si muchos de ustedes, por ejemplo, vi que algunos eran de Oaxaca y otros lugares, cuando existe un conflicto entre los trabajadores de los municipios y los estados, tendrán que a regirse por el 123 apartado B, pero por las legislaciones que emitan los estados en específico para ustedes o para cada estado. Entonces, acá es diferente y vamos a ver que incluso hasta la clasificación de muchas cosas es distinta, ¿no? Es muy general, pero es muy similar, pero es distinta. Por eso también cuestiones de prestaciones que vamos a ver y eso, nos vamos a tener que en este caso en específico irnos a la ley federal para no encontrar confusión. Dice, profe, entonces los que contamos con contrato colectivo estamos en el apartado A. Sí, básicamente serán los trabajadores en general, ¿no? Los trabajadores ordinarios que prestan servicio en todo tipo de relaciones que no es para el Estado en todo caso. Dice, lo anterior se puede concluir que el derecho burocrático pertenece al derecho social. Con independencia de eso, es parte del derecho social. También tendríamos, aunque no se estudia como disciplina en el caso de ustedes, tenemos que ver los fines del derecho social como tal. Dice, siendo la subrama del derecho laboral, que conforma el sistema jurídico, tanto sustantivo y adjetivo, rigiendo las relaciones laborales entre las entidades y los órganos de los poderes estatales, ya sean federal, estatal o municipal, así como las personas físicas que les prestan a dichos entes los servicios de manera personal y subordinada, independientemente de la naturaleza de estos para su cumplimiento, que para su cumplimiento requiera, ya sea de trabajo físico, intelectual o ambas, mediante una vinculación jurídica necesariamente expresa y ordinariamente
formal, ¿no? Bueno, más que viene aquí. Entonces, derecho administrativo es la rama del derecho que se encarga de la regulación de la administración pública. Se trata, por lo tanto, del ordenamiento jurídico respecto a la organización, servicio y relaciones de los ciudadanos con los poderes del Estado. Y el derecho laboral en concreto, pues sería, según Sánchez y Dávalos, lo siguiente: conjunto de principios y normas que regulan en su aspecto individual y colectivo las relaciones entre trabajadores y patronos, entre trabajadores entre sí, entre patronos entre sí, mediante la intervención del Estado con el objeto de proteger y tutelar todo aquel que presta un servicio personal y subordinado. Entonces, antes de regresar a esto, vamos a ver un poquito de la historia del artículo 123 constitucional, solamente para encuadrar un poquito de cosas. Decíamos nosotros que el derecho al trabajo en México surge hasta que nace el artículo 123 constitucional. La historia de México no es igual o paralela a la historia europea. ¿Cómo se da el desarrollo del derecho al trabajo en Europa? Es muy distinto, ¿no? Porque prácticamente estamos hablando de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, y empieza a haber durante muchos años una lucha por la clase trabajadora cuando se empieza a identificar como movimiento obrero y busca la conformación de derechos que los protejan, pero que son reprimidos, masacrados, despedidos, etcétera. Después de una época de tolerancia, donde se permiten ciertos derechos, incluso se permite la libertad de asociarse, pero no de huelga. En todo caso, podría incluso el patrón correrlos y contratar a otros, etcétera. Y luego ya viene el reconocimiento de instituciones a finales del siglo XIX. Tuvo que pasar todo esto. Pero México no. México, por las condiciones muy propias, la Revolución Mexicana y la Revolución de Independencia, de esto, México realmente no se industrializa y no se desarrolla durante todo el siglo XIX. Por lo tanto, en México no hubo época de tolerancia, sino pasamos de la época heroica, las matanzas de Río Blanco y Cananea, en el Porfiriato, al reconocimiento de las instituciones en 1917 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como reivindicación de las clases sociales que ayudaron al movimiento de la Revolución Mexicana. Y fíjense qué interesante. México en el 17 es el primer país a nivel mundial que eleva a rango constitucional los derechos laborales. En ese artículo 123 constitucional. Pasamos de la época heroica directamente a la época de reconocimiento a las instituciones. Entonces, el 5 de febrero del 17 se promulga el artículo 123 constitucional para legislar, pero fíjense aquí, en ese tipo no había una ley federal del trabajo. Se faculta a los estados para que legislen en materia laboral. Cada estado empieza a emitir, incluso desde antes del 17, cada estado empezaba a emitir su legislación laboral. Desde del 10 al 17, cada estado empieza a hacerlo, y lo mismo sucede del 17 al 31, cuando el 31 se federaliza la materia del trabajo. Pero también algo importante que debemos señalar es que en 1917 el artículo 123 nace sin apartados. En un artículo 123 sin apartados. ¿Por qué? Porque para entonces, para el legislador, para el congresista, no tenía necesidad de reivindicar nada a los burócratas en México. Y no tenía por qué reivindicarles nada, porque había una situación bien importante: no participaron en la revolución. Los burócratas de alguna forma estaban identificados con el poder público, con Porfirio Díaz. Y de alguna forma no participaron, o participaron algunos, entonces por lo tanto no había la necesidad de reconocerles, de reivindicarles absolutamente nada. Pero además en la teoría se pensaba que los trabajadores al servicio del Estado no tenían una relación laboral, sino de orden administrativo. Por lo tanto, no entraban dentro del artículo 123 constitucional. Bueno, pasan las cosas y hacia el 6 de septiembre de 1929 se reforma la Constitución del artículo 73 constitucional, y entonces se reservan para la Federación la facultad de legislar en materia del trabajo. Y en 1931, producto de esta reforma, el 18 de agosto, creo, de 1931, surge la primera ley federal del trabajo. Ya una ley única para todos los trabajadores en México, pero que seguía sin reivindicar los derechos de los trabajadores burocráticos. Si ustedes vieron en su antología, en su lectura, vieron que hubo muchos esfuerzos de estatutos, de reglamentos, que fueron emitiendo algunos presidentes para regular la relación de los trabajadores con los poderes de la Unión. Llega el momento en que tiene que venir una reivindicación social, producto de las promesas de campaña que hace Adolfo López Mateos, y entonces, el 5 de diciembre de 1960, crea el apartado B del 123 constitucional.
Y entonces cuando verdaderamente empiezan a ser regulados, protegidos los trabajadores burócratas en México. ¿Sí? Y bueno, viene una reforma importante que ustedes seguramente estudiaron el semestre pasado, que es la reforma del 24 de febrero del 17, que es la que reforma el artículo 107 y 123 constitucional en materia de justicia laboral. Pero muchos dirán, bueno, pero eso fue para el apartado A. Sí, en general fue para el apartado A. Pero el apartado B también alcanzó su rasponcito con la reforma del 123 constitucional del 24 de febrero del 2017 en materia de sindicación, en materia de democracia sindical. Vamos a ver cuando veamos derecho sindical cómo el propio apartado B sí tiene una reforma con la reforma del artículo 123 constitucional que se da en todo caso en 2017 y el 1 de mayo del 2019. No te preocupes, María Guadalupe, Tomás, va a estar grabado esto. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se da, y esto lo vamos a ver al final del módulo, cuando vamos al nuevo sistema de justicia laboral, esta reforma que se da el 24 de febrero del 17, donde cambia mucho la estructura de la justicia laboral en México, desaparecen lo que son las juntas de conciliación y arbitraje, se crea una conciliación previa obligatoria para las partes antes de juicio, se crean los tribunales o los juzgados del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial Federal y local, y esencialmente se hace hincapié en la libertad sindical, en la contratación colectiva y en la representación de los sindicatos. Y el apartado B, el derecho burocrático, sí alcanza parte de esa reforma con la libertad sindical y en todo caso a lo mejor con la contratación colectiva, pero con la libertad sindical sí. Se busca democratizar a los países en México. Bueno, esto no lo saltamos. Vamos a ver más adelante ya al final de la unidad, al final del módulo, en esta reforma, que esta reforma tampoco fue tan espontánea como muchos piensan, que México quiso hacer justicia a sus trabajadores, etcétera. Fue producto también de presiones internacionales, presiones del TEMEC, al final de cuentas el TEMEC, el capítulo 19, del capítulo 23 del TEMEC, impulsa y obliga a la reforma, el capítulo 19 del Tratado Integral y Progresivo Transpacífico, que también es de comercio, y la ratificación del convenio 98 de la OIT, un convenio 98 que es bien interesante, porque México lo firma cuando menos participa de la asamblea, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre ahorita. Perdón, de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, y realmente lo ratifica hasta 60 años después. 69 años después, mejor dicho. O sea, no obstante que lo había firmado allá por 1949, no lo ratifica el Senado de la República, sino hasta que se da esa reforma como tal. Bueno. Esas son las reformas que vamos a ver en su momento, que tiene que ver con el derecho al trabajo en específico, la promulgación de la Constitución del 17, la reforma del 29 a la Constitución, la promulgación de la primera Ley Federal del Trabajo, la modificación sustancial a la Ley Federal del Trabajo de 1970. Sí, existen. No, bueno, ya no, porque cuando menos de los 8 convenios básicos, los 8 convenios fundamentales de la OIT, México es de los primeros países que los tienen ratificados los 8 convenios fundamentales en el caso de la OIT. Una reforma que se da en procesal en el 80, que vamos a hablar en su momento, y la reforma del 2012 y la actual reforma. Bueno. En el derecho burocrático en específico, en esa transición que se da y que realmente surge hasta que viene la ley del 60 y la promulgación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, México a los trabajadores burocráticos los estuvo regulando por varios acuerdos, estatutos, circulares, etc. El primero fue el Acuerdo sobre Organización y Funcionamiento del Servicio Civil, se llamaba Servicio Civil porque no lo han visto como una relación laboral, que expide el presidente Abelardo L. Rodríguez el 12 de abril del 34. Pero todavía no eran considerados trabajadores propiamente dicho, era una relación laboral. Después, en la lucha de los trabajadores, viene la ley del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo Federal, que hace el presidente Cárdenas, que le llamamos Estatuto Cárdenas, el 5 de diciembre del 38. Y hasta 1960 viene la modificación al artículo 123 y la aparición del apartado B. Y con ello, aquella ley que vamos a estudiar ahorita, que están estudiando ustedes ahorita, que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentar el apartado B del artículo 123 constitucional. Así se llama completa.
publicada el 28 de diciembre de 1963 por Adolfo López Mateos. Y es entonces cuando ya empiezan a tener ciertas regulaciones los trabajadores burócratas en el país. Esa ley ha tenido sus reformas, pero es la que vamos a estudiar nosotros en este módulo y que ya por ahí cuentan con ella ya debidamente con índice. Dice, trabajadores al servicio del Estado no es presumible la relación laboral. Vamos a hablar un poquito de la relación laboral. ¿Alguien que me puede decir qué es la relación individual del trabajo? ¿Qué se acuerdan qué es la relación individual de trabajo? Joven Ricardo Alberto, ¿estás enojado? ¿No? ¿Te acuerdas lo que es? ¿Puedes prender tu micrófono o no tienes? No, jala, bueno. ¿Alguien que me pueda decir qué es la relación individual del trabajo? Que se acuerden qué es esa relación, que está en el artículo 20 Es, de la Ley del Trabajo. Adelante, Magdalena. es la prestación de un trabajo de un subordinado a otra persona mediante el pago de un salario. Ok. ¿Y dónde queda el contrato? Bueno, a base de un contrato, claro. Dice a cualquiera que se le da, cualquiera que sea lo que le dé origen. Ok. Fíjense ustedes algo bien interesante. En materia laboral, la idea de la autonomía de la voluntad de las partes queda en un segundo término. El nacimiento de la relación laboral no es producto de la voluntad de las partes, como surge, por ejemplo, en el derecho civil, que para que pueda darse un vínculo, una relación entre dos sujetos de derecho, requiere forzosamente que para que ese acto jurídico sea válido, exista la voluntad y el consentimiento y la intencionalidad de las partes. Entonces, la teoría de la autonomía de la voluntad de las partes tiene un peso específico en cualquier relación jurídica, en especial en las relaciones contractuales civiles, en la teoría contractual civil. Y se requiere la presencia de lo que llamamos nosotros contrato. Dicen los que saben de derecho civil que el acto jurídico por excelencia es el contrato. Y uno de los elementos de existencia de validez o de existencia de validez, en todo caso, del acto jurídico es la voluntad y el consentimiento. Si no hay consentimiento y no hay voluntad, no nace la relación laboral. No nace la relación jurídica. En el caso del derecho del trabajo, y que bien lo dijo ahorita quien participó Magdalena, dice, Sí, ¿qué es Magda. es la prestación de un servicio personal subordinado a cambio de un salario? Y lo dice el artículo 123 constitucional, digo el 123, el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, apartado, primer párrafo. Dice, se entiende por relación individual del trabajo la prestación de un servicio personal subordinado a cambio de un salario. O algo, palabras más, palabras menos. Y entonces, fíjense, la relación laboral surge, se protege y se tutela cuando existe la simple prestación de un servicio personal y subordinado. Cuando yo veo que una persona le presta a otra un servicio personal, un servicio personal subordinado a cambio de un salario, automáticamente la ley le atribuye derechos y obligaciones en el otro y le da la presunción de que hay una relación laboral. Haya contrato o no haya contrato. Haya un acuerdo de voluntades o no lo exista. Por eso dice con independencia del acto que le dé origen. Eventualmente sí puede haber un acuerdo de voluntades que nazca la relación laboral. ¿Sí? Por eso, si ustedes son trabajadores y no les firman un contrato, no se preocupen, no pasa nada. Cualquier elemento que pueda acreditar que el servicio lo presta usted de forma personal y subordinada, hay una relación laboral. Por eso incluso el segundo párrafo del 20 de la Ley Federal del Trabajo dice, contrato individual de trabajo es aquel que sin importar su forma de denominación, por virtud del cual una persona se compromete a prestar a otra un servicio personal y subordinado. ¿Por qué? Porque dice la ley, vamos a evitarnos las trampas de los patrones que quieran firmar contratos de prestación de servicios profesionales, que quieran firmar contratos de obra a precio alzado, que quieran firmar contratos de comisión mercantil. Si yo observo que ahí hay un servicio personal y subordinado, automáticamente ese, llames como le llames, es un contrato de trabajo y hay una relación individual de trabajo. Y automáticamente se presume la existencia de la relación de trabajo. En el caso del derecho burocrático no es así. Y ahí está una jurisprudencia. Dice, en el trabajo burocrático la calidad de trabajador se adquiere por la expedición de un nombramiento o bien por estar en las listas de raya de trabajadores temporales o definitivos. Fíjense. Para que pueda darse el caso, sí debe haber un acuerdo, una voluntad de alguien que emite un acto administrativo a través de un nombramiento.
Si no hay un nombramiento, que exista una voluntad, que de alguien que lleva a cabo un acto administrativo, que es el otorgar el nombramiento, no hay relación de trabajo. O bien, si eventualmente no estás en las listas de trabajo, de raya de los trabajadores temporales, tampoco hay una relación laboral. Entonces, a diferencia del derecho laboral en general, el derecho burocrático no se da esa presunción. Y para que pueda darse el nacimiento de la relación, se requiere forzosamente de que exista un, este, un nombramiento o estar figurando en las listas de raya. Y así lo disponen los primeros artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y se replican en las legislaciones de los estados. Y entonces, si nosotros nos vamos a la idea del derecho laboral en general, vamos a ver relaciones individual de trabajo y vamos a ver estos elementos: patrón, trabajador, servicio personal subordinado, pago de un salario, y automáticamente decimos que ahí hay una situación jurídica objetiva. A diferencia del acto jurídico, la situación jurídica objetiva es una situación que se compone de derechos y obligaciones que le son atribuidas a los sujetos por el simple hecho de estar en esa situación descrita por la ley. No sé si me explico. La puerta de entrada de actuación del derecho laboral es la prestación de un servicio personal subordinado. Automáticamente entra la ley y atribuye derechos y obligaciones a las partes y nace la relación laboral. La única condicionante es que exista una prestación de un servicio personal y subordinado. Entonces, la actuación del derecho del trabajo no depende de la voluntad de las partes, sino de la prestación de los servicios. Incluso, yo les preguntaría, imagínense que Sergio Carmelo Domínguez Mota, así como soy yo, no me pagan en mis universidades, no me pagan en ningún lado y tengo hambre. Y me voy caminando, pateando el bote por la calle y veo que está una obra en construcción y están echando un colado. Cuando está alguien echando un colado es sinónimo de comida, carnitas y una cervecita. Normalmente, ¿no? Y entonces yo tengo hambre y digo, pues no he comido, pues déjame meto ahí a ver si puedo agarrar un bote y empezar a acarrear mezcla, maestro, y estoy ahí y me pongo en friega, aunque bueno, ya en realidad si yo lo hiciera me desmayaría, ¿no? Pero me pongo en friega. Y en eso suena una campanita celestial así, a comer, y salen todo corriendo marabunta. Están los tacos de carnitas, los chiles en vinagre, sirves, te inclinas para no mancharte la camisa, aunque ya la tienes llena de mezcla, pero para no mancharla de vinagre. Le das una suculenta mordida, sientes ángeles serafines que van bajando, y luego cuando abres tu cerveza que y se escarcha, la tomas, y todavía te dicen, fórmense, y te pagan. Te vas bien contento a tu casa y dices, oye vieja, mujer, perdón, hay que decir, no, ya vieja ya no se dice, mujer, fíjate que hice esto y me pagaron. Pues no seas tarugo, mañana ve a ver qué te dicen. Y vas otra vez y empiezas a trabajar. Y a la semana te dice el patrón, ¿y tú quién eres? Después de que te ha pagado ya 1 o 2 semanas. Pues soy el solo vino, ¿no? Pues, llegué aquí solito. Y entonces dice, a la fregada, yo no te contraté, aquí no hay ni una relación. ¿Habrá relación de trabajo, sí o no? Carla, nomás dime sí o no, Carla Ivette. ¿Hay relación de trabajo? Sí, claro que sí. ¿Sí? Porque la simple prestación de un servicio ya me llevó a presumir la existencia de la relación y a que se conformara esta relación y fuera protegida por el derecho laboral. Lo malo es que en el derecho burocrático no sucede así. Por eso, si ven que, que los ponen a trabajar en el sistema burocrático sin darles nombramiento, no lo hagan, porque ese es un gran problema en todo caso. ¿Cuántas veces nosotros vemos que están trabajadores peleando porque les den su base y eso? Es que tenía 3 años laborando y nunca me pagaron. Bueno, pues es que nunca subiste en la raya, nunca hubo nombramiento, salvo que exista algún indicio de que sí hay un nombramiento, o cuando menos un nombramiento como tal, pero sí algún escrito de comisión o algo, pero en el derecho burocrático no se da así, ¿sí? Porque entonces estaríamos hablando nosotros que acá depende de un acto administrativo, de un acto que implique la expedición de un nombramiento, ¿no? Conforme a los lineamientos señalados por la propia Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, ¿sale? Solo por haber recibido el pago de 2 semanas, claro, hasta por una semana que hubieras hecho un trabajo. Es que el derecho del trabajo es así, o sea, el derecho del trabajo es un derecho social.
La autonomía y la voluntad de las partes queda en un segundo término para evitar precisamente abuso de los patrones, ¿no? En el caso del derecho burocrático no es así porque hay una situación de que todavía se sigue considerando derecho administrativo. Pero además, también no podemos dejar que exista una presunción fácil porque si no, imagínense, al rato estaremos llenos de trabajadores y el Estado no podría cumplir con sus obligaciones. Al final de cuentas, es una situación distinta. Bueno. De acuerdo a la ley de los trabajadores del servicio del Estado, dice, para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias o instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio. Aunque aquí parcialmente es cierto, porque la relación no se da con los titulares, se da con la dependencia, porque el titular va y viene. Y el titular como tal no tiene la obligación, aunque él, como la dependencia es una ficción jurídica que no puede actuar, pues actúa a nombre de la dependencia del titular. Pero realmente la, Tú, tú, aunque demandaras, por ejemplo, a Sergio Carmelo, titular de la Secretaría de Educación Pública, él no tiene responsabilidad propiamente dicho. La tiene el Estado, ¿no? El Poder Ejecutivo, o la tiene la dependencia. Sergio Carmelo Domínguez Mota, no. En el Poder Legislativo, los órganos competentes de cada Cámara asumirán su relación, ¿sí? Como tal. Artículo tercero, trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros en virtud de un nombramiento expedido o por figurar en la lista de raya de trabajadores eventuales. Fíjense, condiciona que esa relación del trabajo sea por sí una prestación personal y subordinada, ya sea física o intelectual, pero está condicionada a la expedición de un contrato o de figurar en las listas de raya temporales. Entonces, podemos decir que el aparato, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Bueno, es muy rápido lo que estamos platicando, lamentablemente no tenemos para echar más rollo y podernos extender en muchos sentidos, pero ahora vamos un poquito a lo que tenemos que hacer en nuestra clase. En nuestras tareas, por ahí habla de que en la actividad integradora hagamos algo algo que dice del aparato burocrático, ¿no? Algo por ahí está. A ver que me lo encuentro porque ya no sé dónde lo puse. ¿Alguien tiene ahí sus tareas que van a hacer? Acá está, creo. No sé, sesión 2. Bueno, aquí están las actividades, perdón. A ver. La actividad integradora, que es la actividad número 3, algo aquí dice. Actividad integradora. Elabora en una presentación a modo de esquema puntos sobre el aparato burocrático del Estado. ¿Qué entendemos por aparato burocrático? Porque creo que la antología no nos dice qué es el aparato burocrático. Su estructura. Dice ahí, podemos decir que el aparato burocrático del Estado viene siendo todas las acciones políticas, organizaciones, jerarquías, pasos, gestiones y procesos que se evidencian en las relaciones interpersonales. Podemos decir que el aparato burocrático es el trabajo conjunto de muchos órganos para obtener un objeto, el objeto del Estado, ¿no? El objeto del gobierno. Entonces, el aparato burocrático del Estado es todas las estructuras, dependencias, órganos de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dice que esquematiza el aparato burocrático, que esquematices cómo se organiza el Estado, cuando menos en los poderes de la Unión. Vamos a hablar de los poderes de la Unión, cómo está conformado esa estructura, toda la estructura administrativa. Pero es evidente que este aparato burocrático, que esa estructura administrativa, no puede funcionar por sí solo. Requiere de personas físicas, ¿no? De personas físicas que ayuden en las tareas del Estado. Y es ahí donde nacen las relaciones de los trabajadores al servicio del Estado, de las relaciones burocráticas. Pero vamos a ver que hay un sinnúmero de personas que prestan los servicios. Y no me acuerdo si viene ahí o no. ¿Será lo mismo servidor público, funcionario público, trabajador, empleado público? ¿No? ¿Cuál sería la diferencia? Que se supone que el servidor público está a cargo del Estado. Ujú.
Y el trabajador público no, está a base de un, pues, obviamente de un patrón, ¿no? Pero puede ser cualquier persona. Dice Ricardo, la responsabilidad de función, dices tú y lo dices bien. Pues sí, por un lado, la responsabilidad jerárquica de unos y otros, pero también vamos a ver lo que nos dice la ley. Bueno, en la cuestión del aparato burocrático del Estado, el poder ejecutivo, los poderes de la Unión se dividen en tres. Los poderes de la Unión son tres: es el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ahí está mal, perdón, y el poder legislativo, ¿no? No hay dos poderes judiciales, ahí fue un error. Dice, el supremo poder de la Federación se divide en su ejercicio en tres: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Algo bien interesante, ¿por qué en la Constitución siempre hablan en primer término del poder legislativo? La que legisla nuestras leyes, la Cámara de Senadores, no, bueno, el poder legislativo son dos cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Dice, no podrá reunirse en dos o más de estos poderes una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo los casos de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto por el artículo 29. En ningún caso, salvo lo dispuesto por el segundo párrafo del 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver nosotros que todos tenemos tres poderes. El poder judicial, el poder legislativo, aquí otra vez está mal. El poder legislativo, que es el Congreso General, se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Dice, el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en el Congreso General, que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. ¿En dónde reside la soberanía de México? En el pueblo. ¿Y quién representa al pueblo, Ricardo? El Congreso de la Unión, pero en específico una parte del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, ¿no? Por eso, el Poder Legislativo va en primer orden siempre la Constitución, porque de ahí emana el poder público, de la voluntad soberana de los mexicanos, ¿no? La creación de los diputados. Por eso van en ese orden. Entonces, porque ese es el poder constituyente, los demás son poderes constituidos. Acuérdense, ¿quién creó la Constitución? El poder constituyente, que es el Congreso Constituyente en su momento. Y sigue siendo de alguna forma poder constituyente. Los demás son los poderes constituidos propiamente dicho. El poder ejecutivo se deposita en el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Este poder ejecutivo, en su estructura administrativa, en su estructura burocrática, se integra hoy en día, creo que sí, por 20 secretarías o dependencias. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, del Bienestar, Medio Ambiente, Energía, Economía, Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Función Pública, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Agrario y Territorial, Cultura, Turismo y la Consejería Jurídica. En esas 20 que están ahí, si se fijan, tengo de la 2 a la 5 subrayadas y en cursivas. ¿Por qué? Porque las relaciones de trabajo, cuando menos esos trabajadores que prestan servicio en relaciones exteriores, en defensa nacional, marina y en seguridad y protección ciudadana, están excluidas del tratamiento de la ley de los trabajadores al servicio del Estado. El propio artículo 123, fracción 13, dice, se requerirán por sus propias leyes. Están excluidas de la protección y tratamiento del 123 en un momento dado y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Las relaciones de esos trabajadores con sus dependencias se rigen por sus propias leyes, ¿no? Por la naturaleza de los servicios que prestan. Todas las demás sí se regulan por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dice apartado B del 123 constitucional. Fracción 13. Los militares, los marinos, el personal del servicio exterior, los agentes del Ministerio Público, los peritos, los miembros de instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Y entonces luego vemos la Ley de Seguridad Pública y otras que hablan de ciertos derechos de los trabajadores que son muy similares a la cuestión del apartado B, etcétera. Pero si se fijan, sus propias leyes. Ellos tienen su propia legislación, su propia
regulación. Por lo tanto, los vamos a excluir nosotros de los trabajadores que vamos a tratar en esta sesión. En el Poder Judicial se puesta para su ejercicio en el Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en los tribunales colegiados y unitarios de circuito y en los juzgados de distrito, salvo las modificaciones que van a venir hoy muy pronto a la cuestión del Poder Judicial. La administración y vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que conforme a las leyes se establezcan. Pero luego dice el artículo 123 constitucional, apartado B, fracción 12ª, los conflictos individuales, colectivos e intersindicales serán sometidos a un tribunal federal de conciliación integrado en lo previsto por la reglamentaria que vamos a ver al final de este módulo. Pero dice, los conflictos entre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y sus servidores será resuelto por el Consejo de la Judicatura Federal. Los que susciten entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los empleados serán resueltos por esta última, por la propia. Ahí la Corte es juez y parte. Bueno, de hecho, del poder dentro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje también es juez y parte, porque al final de cuentas, dos de los magistrados dependen de alguna u otra forma del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero fíjense aquí también, aguas. Los trabajadores del Poder Judicial sí se regulan por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pero los conflictos no se someten al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, al Tribunal Federal, sino al Consejo de la Judicatura, en todo caso, o a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojo ahí. Si son trabajadores, claro. Y se van a estar conforme a las reglas que establece la Ley de los Trabajadores del Servicio, también. Pero en ese caso, ellos salen, es una regla de excepción para la resolución de los conflictos laborales. Funcionario público, servidor público, empleado público, cargo público. Decíamos, ¿era lo mismo? Decían ustedes muy acertadamente, la gran mayoría, no, profesor. Decían automáticamente que no. Dice, aunque la nueva Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos no distingue las diferentes categorías de servidor público enmarcadas todos en una denominación, resulta imprescindible hacer una distinción, por lo menos teórica, entre los conceptos de funcionario público, servidor público, empleado público y cargo público. Todo es que la distinción de estos no obedece a un simple capricho, sino se atiende a la sociedad real en que vivimos. En otras palabras, el hecho de que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o la de responsabilidad de los servidores públicos no preconicen la distinción entre servidores públicos, evaluándolo y ajustándose de antemano a situaciones de hecho, no es impedimento reconocer que hay una división. Y eso nos permite, para alguna parte que vamos a hacer de las actividades, ojo ahí, porque dice que clasifiquen los tipos de servidores, los tipos de trabajadores, etcétera, en base a varios criterios. El punto es que reagrupar las diferentes categorías de trabajadores del Estado en una categoría de servidor público no implica la abolición de dichas categorías. De entrada, podríamos decir que servidor público son todos, ¿no? Todos los que prestemos un servicio dentro del aparato burocrático del Estado somos servidores públicos. Desde el más humilde barrendero o intendente, pero que esté dentro de las nóminas de los poderes, dentro de la administración pública, hasta el más encumbrado funcionario como es el presidente de la República, todos somos servidores públicos. Pero hay una relación, un vínculo de alguna forma, tanto de orden administrativo, de naturaleza administrativa, como de naturaleza laboral, dependiendo del cargo, entre el funcionario y los poderes. Al final de cuentas, aunque yo sea presidente de la República, tengo un vínculo jurídico con el Estado, ¿no? Y tengo que cumplir con ciertos derechos, con ciertas obligaciones, y me pueden resultar responsabilidades. Responsabilidad de servidor público. Incluso puedo estar sujeto a un juicio político, puedo estar sujeto a alguna sanción, aunque sea el presidente de la República. Mi naturaleza, mi relación es netamente administrativa, no es laboral. Aunque decimos es nuestro empleado porque nos lo pusimos, yo voté por él. Bueno, yo no, afortunadamente yo no voté por el actual, ¿no? Pues me rajé al último y iba a votar por él, pero me rajé como macho que soy. Y entonces, es servidor público. Por ello nos vemos en la necesidad de definir cada categoría de servidor público. Primero, servidor público es aquel ciudadano investido de un cargo, empleo o función pública ligado por un vínculo de régimen jurídico profesionalmente, por tanto, al cuadro del personal del poder público. Todos somos servidores públicos, incluso hasta yo, porque trabajo para la Universidad Abierta a Distancia de México.
Tal vinculación puede ser directa, servidor de la Administración Pública centralizada, o indirecta, servidor de la Administración Pública paraestatal. Funcionario público es aquel que cubre un puesto oficial de trabajo en la Administración Pública y que no es empleado público, asumiendo carácter de autoridad, ¿no? Secretarios de Estado, subsecretarios, presidente de la República, en caso del Poder Ejecutivo, en el caso del Poder Legislativo, diputados, senadores, en el caso del Poder Judicial podríamos ir hasta los jueces y eso, pero no, ahí sí hay una relación un poco más curiosa. Cargo público es el lugar instituido en la organización pública cuya denominación propia, atribuciones específicas y presupuesto público propio puede ser provisto y ejercido por el titular en forma establecida en la ley. Todos los servidores públicos tienen un cargo público. Llámense funcionarios, llámense servidores, llámense empleados. Porque hay una partida presupuestal, hay un puesto escrito que yo ejerzo y que yo estoy ahí. Y por último, empleado público es aquel que presta su servicio determinado de carácter permanente en un órgano público mediante un salario caracterizado por un vínculo laboral que tiene su origen en la ley. Empleado público son los que nos interesan a nosotros, los trabajadores. Aquellos que no tienen mando, que sí son servidores públicos porque al final están ahí, pero tampoco no son ni legisladores, ni diputados, ni subsecretarios, etcétera. Pero sí hay un vínculo. Pero este vínculo ya no es solamente de naturaleza administrativa, sino de naturaleza laboral. Entonces, fíjense, hay cargos de naturaleza administrativa y cargos de naturaleza laboral. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahí ya tenemos una primera distinción. Dentro del aparato burocrático hay funcionarios y hay empleados. Los funcionarios es una relación netamente administrativa, los empleados es una relación administrativo-laboral. Porque con independencia de eso, siempre tienen algún tipo de responsabilidad también de orden administrativo. Se les pide por ahí que hagan una clasificación de los empleados públicos, tomando en cuenta la temporalidad del nombramiento, la naturaleza del tipo de relación laboral con las entidades, los tipos de trabajadores. Esto yo no se los puedo decir en este momento en esta clase porque sería casi decirles cuál es la respuesta y hacer la tarea. Pero sí, hay unos artículos que les pide que lean, pero yo les sugeriría algunos otros. Lean el segundo de la ley, o todo es de la ley de los trabajadores del servicio del Estado, la ley federal, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el octavo, el 12, el 13, el 15, fracción tercera, el 18, fracción octava, el 45, fracción primera, el 64 y 65, ahí está mal, 64 y 65 de la ley de los trabajadores del servicio del Estado. Porque resulta que hay trabajadores temporales, trabajadores provisionales, trabajadores definitivos, etcétera, etcétera. Ojo, por tiempo determinado, por hora determinada. Bueno, ahí están una serie de trabajadores, porque incluso hay trabajadores que les llaman provisional y trabajadores que les llaman temporales, o por tiempo determinado, por tiempo específico. O sea, ahí hay una serie de trabajadores que van a ver ustedes y que escapan un poquito a la definición que tenemos nosotros en el apartado A. Una primera clasificación que está en la ley, cuando menos en el artículo, creo que es segundo o tercero, dice, los trabajadores se dividen en dos tipos de trabajadores, de confianza y de base. Pero fíjense que los trabajadores de base pueden ser temporales y definitivos. O sea, el ser trabajador de base no quiere decir que ya es permanente. Es por el tipo de actividad que realiza. ¿Sí? Porque al final de cuentas el trabajador de confianza lamentablemente también está excluido de muchas prestaciones de la ley y de protecciones a la ley. ¿Qué dice el propio artículo 123 constitucional? Que los trabajadores de confianza solamente están protegidos por las normas de protección al salario y de seguridad social, carecen de estabilidad en el empleo. Ojo. Y la propia ley de los trabajadores del servicio del Estado, de alguna forma, si ustedes leen todo el articulado, excluye de la protección a los trabajadores de confianza, de alguna otra manera. Entonces, estamos hablando de trabajadores de base. Entonces, por su temporalidad hay eventuales, hay temporales, hay por tiempo determinado, hay por obra determinada, etcétera. Eso ahí lo ven. Por naturaleza, su relación, pues hay de confianza, hay de base, hay de relación administrativa, de relación laboral. Y los tipos de trabajadores, pues se enumerar todos esos trabajadores que encontramos ahí. Sí es muy feo ser de confianza, aunque dicen en el sistema burocrático, más bien son trabajadores de desconfianza, ¿no? Pareciera que son los que menos quieren, nadie quiere a los trabajadores de confianza. Y ya casi para acabar, vamos a hablar
del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Este tribunal, este órgano encargado de dirimir los conflictos que se dan en materia burocrática, que es un tribunal también muy sui generis, muy raro, ¿no? Porque es un tribunal que en un momento dado quiso asemejarse a las juntas de conciliación y arbitraje. Tener una conformación tripartita, ser autónomos, pero la autonomía no tiene nada. Al final de cuentas, depende la asignación en muchos casos del presidente de la República, cuando menos del presidente del tribunal. Y eso sí, muy pomposamente a todos les llaman magistrados. Digo muy pomposamente porque, por ejemplo, en el caso de las juntas de conciliación y arbitraje estamos hablando del presidente, que es un funcionario que nombra el Estado, un representante de los trabajadores, que es nombrado por los trabajadores, por las federaciones, confederaciones de trabajadores, y un representante del sector patronal. Pero eso le llamamos en la Junta de Conciliación simplemente representantes del capital del trabajo y el presidente, que es un abogado. Acá en el tribunal, pomposamente, aunque sean representantes de los trabajadores, les llaman magistrado. Magistrado y magistrado presidente, el que nombra al presidente de la República, y magistrado de los trabajadores del gobierno. Entonces, hay una situación ahí un tanto curiosa. Pero tratan de asemejar un poquito a la Junta de Conciliación. ¿Por qué? Porque cuando menos la Organización Internacional del Trabajo siempre ha tratado de impulsar que los organismos laborales sean de conformación tripartita. Para buscar la verdadera justicia social se hace a través de órganos tripartitas. Por eso surgen las juntas de conciliación y arbitraje. Vamos a hablar en su momento si fue correcto o incorrecto que nacieran los tribunales y se echaran a un lado las juntas de conciliación y arbitraje. Que dicho sea de paso, ya no estaban funcionando, ya no estaban cumpliendo con su finalidad por muchos vicios, por muchas cosas que se fueron dando ahí. Estos tribunales los vamos a encontrar en el título séptimo de la ley, en específico, cuando menos la integración y funcionamiento del artículo 118 al 124C, porque después ya viene el procedimiento. Es curioso porque también la cuestión del procedimiento burocrático viene dentro de la propia ley, muy limitada, pero que también dice que lo no contemplado se aplicará de manera supletoria a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, concepto de Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Este es un concepto que me inventé hace 10 minutos antes de la clase. Espero sirva, ¿no? Dice, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es un órgano del Estado mexicano de integración tripartita y democrática. ¿Por qué democrático? Porque cuando menos uno de los magistrados, el magistrado representante de trabajadores, sí lo elige la Federación de Trabajadores, en todo caso, en teoría de manera democrática. Que tiene por objeto conocer y resolver los conflictos laborales que se susciten en una dependencia o entidad y sus trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos, con la finalidad de objeto, y su finalidad de objeto radica en conseguir mediante las funciones de conciliación e impartición de justicia las relaciones de carácter autónomo. Bueno. ¿De qué conoce este Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? Conoce de conflictos individuales que se sostienen entre los titulares de las dependencias y sus trabajadores. Conoce los conflictos colectivos que surgen entre el Estado y las organizaciones de trabajadores a su servicio, que también los trabajadores en el ámbito burocrático, el sistema de la cuestión de la sindicación ha estado muy golpeada desde siempre. Anteriormente no se permitía que hubiera más de un sindicato en una dependencia. Tuvo que venir el derecho internacional, los derechos humanos para decir no, eso atenta contra la libertad sindical y ahora ya se permite. Conocer el registro de los sindicatos, en su caso, dictar la cancelación del mismo. Esa es otra cosa curiosa, muy parecida a las juntas de conciliación y arbitraje. Siendo órganos de tipo jurisdiccional, tienen facultades de orden administrativo. Porque la cuestión registral, pues es administrativa, ¿no? O sea, el registrar un sindicato, el dar la toma de nota, el hacer los movimientos, pues es una cuestión netamente administrativa. Conocen de conflictos sindicales e intersindicales y efectúa el registro de las condiciones de calidad del trabajo, reglamentos de escalafón, reglamentos de comisiones mixtas y asunto de los sindicatos, netamente sede administrativa. ¿Sí? También tiene razón Edith lo que dice de los trabajos de confianza. Integración, es integración tripartita, ya decíamos nosotros. Se integra por un magistrado designado por el gobierno federal, es decir, pero designado por el gobierno federal como representante del gobierno federal. Sí, así como las juntas de conciliación tienen un representante de los trabajadores, de los patrones, el Tribunal de Conciliación también tiene un representante del Estado, ¿no? Del patrón, del gobierno federal. Un magistrado representante de los trabajadores designado por la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado, la famosa FETSE, bueno, que también es algo curioso porque
le dan el monopolio para la designación y entonces ahí también carece mucho de autonomía sindical, de representación en todo caso. Y un magistrado tercer árbitro que nombran los dos primeros y que figura como presidente de la sala, de cada sala, porque se integra el tribunal por un pleno y por salas. Y aquí es interesante porque entonces, al final de cuentas, ¿quién hace la propuesta de ese presidente de sala? Porque ¿cómo lo designan ellos? Al final de cuentas también hay una designación directa. La autonomía del tribunal está muy entredicho en todo caso. Espero no me escuche mi amigo el presidente o expresidente porque a lo mejor se enoja. Dice, de acuerdo al artículo 118, el Tribunal de la Federal de Conciliación y Arbitraje será colegiado, funcionará en pleno y en salas. Se integrarán cuando menos por 3 salas, aunque ustedes vieron ahí en su lectura que hoy en día son 8 salas las que integran el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Las salas podrán aumentarse cuando así se requiera. Cada sala estará integrada por un magistrado designado por el gobierno, un magistrado presidente de los trabajadores y un designado por la federación, como ya lo hemos visto anteriormente. Además de las salas a que se refiere el párrafo anterior, en las capitales de entidades federativas podrán funcionar salas auxiliares del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y que el pleno considere necesarias integradas de igual forma por las salas. ¿Alguien conoce una sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que esté en su entidad federativa? ¿Qué creen? Que esta es una mentira. La ley dice que pueden haber salas auxiliares, pero no existen. Todo se ventila en la Ciudad de México, en las 8 salas. Pobres de los trabajadores burócratas que están en las delegaciones de las distintas entidades, de las distintas secretarías del Poder Ejecutivo Federal, porque si vives en Mérida, te toca ir a la Ciudad de México. Si vives en Baja California, te toca ir a la Ciudad de México. Bendito yo que vivo en Morelia, que estoy a 3 horas, ¿no? Y los que están en el Estado de México, etcétera. Pero imagínense aquellos que tengan que estar, ¿cuál justicia laboral puede haber para ellos? ¿No? Es complejo. Entonces tienen que contratar abogados de la Ciudad de México o cosas de ese tipo. El Pleno pues, se integra por el presidente, que nombra el presidente de la República, y por la totalidad de los magistrados de las diferentes salas. Entonces, digamos, hay 8 salas hoy en día, cada sala está integrada de forma tripartita, y cuando se reúnen todos, conforman el Pleno, que está dirigido por el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que designa el presidente de la República. Es una asignación directa del presidente de la República. Que en todo caso, algo interesante, en el caso del magistrado presidente y del magistrado representante del Estado, sí tienen que ser licenciados en Derecho. En el caso del magistrado de los trabajadores, no necesariamente, pero sí tenemos que tener 25 años y algunas otras cosas. ¿Alguna duda? Déjenme quitar otra vez mi WhatsApp. ¿Alguna duda, un comentario? ¿Sirvió la clase de algo? Sí, Carla. Siento que nomás para poderlos arrullar para que duerman a gusto. Sí, profesor, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, espero, esta es una parte de lo que vamos a estar viendo así durante las siguientes sesiones. Podemos también hacer como dinámica que aquello que les vaya surgiendo de duda de la sesión que corresponda, me la pueden mandar por correo antes de la sesión y podemos también ya tener un poquito de material para poder participar. ¿Vale? Entonces, las presentaciones, una vez que pase la videoconferencia, se las voy a hacer llegar a través del mensajero o a través, donde vienen los avisos, ahí voy a poner presentaciones. Entonces ahí voy a subir una liga para que la bajen o las rescaten de la carpeta de Drive, donde las deposito normalmente para que ustedes puedan tener acceso. Bueno, voy a terminar la grabación y ahorita seguimos platicando, no se me vayan a ir, no crean que porque me despida de la grabación ya se acabó la clase, nomás es para poder, perdón. Bueno, siendo las 9:29 del día 9 de marzo del 2021, damos por concluida la videoconferencia relativa a la sesión 1 del módulo 11, Relaciones Colectivas de Trabajo y Seguridad Social, Derecho Burocrático Laboral.
Y ahora que no está grabando, por